Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Guanotaz y pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy en tercer semestre de la carrera de Contabilidad. La materia que voy a presentar es microeconomía con el tema 61, desempleo, y esta clase va dirigida al licenciado Osvaldo Lora. El desempleo, como término genérico, se refiere a un estatus de ocupación en el cual personas deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente. En este sentido, Chen menciona que el desempleo no tiene connotaciones específicas de precios ni de condiciones de aceptación. El trabajo es el medio indispensable para obtener los medios que asegure un determinado nivel de vida. El desempleo, tal y como se lo conoce ahora, no ha existido desde siempre. El propio término de desempleo tiene distinta etimología en cada idioma y los términos originarios frecuentemente tenían una connotación despreciativa o irónica. Siempre ha sido uno de los factores con grandes desafíos en las sociedades, en diferentes épocas, ya sea por años, décadas, entre otras partes. Parte de la comunidad se ha enfrentado a estar empleados solo por ciertas temporadas, ya que otras se encuentran totalmente desempleados. Esto se da básicamente por los países, ya que uno no cuenta con un alto desarrollo para enfrentar aquella situación para los trabajadores jóvenes. Casi se ha duplicado desde que inició la crisis económica, donde se da más frecuencia. Las personas adultas apenas poseen un desempleo en la actualidad. Según el análisis del Banco Central del Ecuador, la economía del país en los últimos 15 años ha tenido un desempleo limitado con un crecimiento débil en la década de 1990. Una grave crisis económica al final de la década, particularmente en 1998 y en 1999, y una recuperación crisis económica que ha demostrado ser insuficiente para incorporar una oferta creciente de empleo, particularmente debido a la mayor disposición de las mujeres a participar en el mercado laboral. Aunque el exceso de oferta de empleo frente a la demanda generada por el aparato productivo y la economía moderna en el país no es nuevo. Existen ciertas especialidades en la situación actual, muchas de ellas relacionadas con la evolución y características del desempleo. En Ecuador, en la década de los 90, la estructura laboral enfrentó transformaciones importantes como consecuencia del contexto global de apertura comercial y financiera. Nuestro país se ha visto inmerso en implementaciones que implican profundas transformaciones en las reformas institucionales y en el campo legal. A fines de esta década, sufrimos una severa crisis económica como resultado de la combinación de factores endógenos y exógenos que mostraron una alta vulnerabilidad productiva de nuestro país. Sin embargo, Ecuador ha sufrido muchos cambios negativos en su historia, ya que la inestabilidad política de sus gobiernos llevó al despido de varias personas y presidentes en un lapso de 10 años, llamando al Ecuador como una década perdida. Desde el año 2000, Ecuador sufre una de las peores crisis económicas como resultado del feriado bancario, donde muchas personas quedaron desempleadas y protestaron porque perdieron todo su dinero, lo que desencadenó fuertemente la tasa de desempleo. En el feriado bancario, que fue en el 2002, eh, perdimos una gran cantidad de dinero. Perdimos cifras de dinero. No fue ni 1.000 ni 2.000, fueron más de 10.000 dólares que se fue en el feriado bancario que hubo. ¿Y esto por qué? Esto porque nosotros somos los culpables de no saber elegir bien al presidente que nos va a sacar adelante, por no saber bien elegir bien a aquella persona que nos va a sacar adelante, aquella persona que en vez de darnos soluciones, nos dan conflictos, que en vez de darnos alguna solución de decir, vamos a salir de aquí, vamos a salir de acá, mejor nos da las espaldas y nos roba.
Entonces uno tenía la culpa por no saber elegir bien, por no conocer bien a esa persona, por no llegar al tanto de aquella persona que vamos a ponerle como cabecilla de nosotras, en pocas palabras. Entonces uno tiene la culpa por no saber bien elegir. Después de este feriado bancario, hubo empresas que quebraron, empresas que desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tenían dinero para empleados, por lo cual a varios personal de esa empresa tuvieron que perdón, tuvieron que despedirles de aquello puesto que tenían en aquel trabajo. El desempleo es parte de un problema tanto económico como social. En el mercado laboral es la tasa de desempleo la que nos permite observar el desempleo dentro de la población económicamente activa. En Ecuador, las tasas de desempleo más bajas se observan actualmente, pero sin embargo, esto no implica que sea una situación aceptable, ya que hay miles de personas que no encuentran un trabajo que les permita cubrir sus necesidades. El mercado laboral se estudia en términos micro y macroeconómicos y a su vez en el lado de la oferta y la demanda. En el mercado laboral, el factor trabajo es ofrecido por individuos y es exigido por empresas e empleadores. Ahora, en la actualidad, en Ecuador, ya no se permiten personas más de 35 años de edad. Ya no. Mejor se permiten a personas que son jóvenes, que tienen mano de obra joven y que puedan sacar a la empresa adelante. Por eso es que aquellas personas que ya son de la tercera edad, personas mayores de los 50 años, no consiguen un trabajo. Por más que busquen, no consiguen un trabajo. ¿Por qué? Por el simple hecho de la edad. Y aunque las personas digan que eso no es el tema, sí es el tema. Porque si yo me comparo, que yo que tengo 20 años y me comparo con una persona de 50 años, voy a un trabajo, dejo mi carpeta, ¿a quién van a elegir? Es a mí, por la edad, porque tengo 20 años, aunque yo no tenga la experiencia necesaria, me van a contratar a mí por tener una cierta edad, mientras que la otra persona de 50 años que tiene un estatus, tiene la mejor hoja de vida, tiene una experiencia, no la van a contratar por la edad, porque es una persona mayor. Y eso es lo que las empresas están buscando actualmente. El problema del desempleo dentro de la sociedad moderna se agrava por las continuas crisis económicas, políticas, sociales, ambientales y por los avances hacia una era en donde las nuevas tecnologías marcan el camino de la productividad y en consecuencia se ve modificado el factor trabajo. Es decir, esto produce una reducción de la masa laboral. La sociedad ecuatoriana en los últimos años ha mantenido una relativa estabilidad comparado a índices del siglo pasado y respecto de otros países. El desempleo no afecta por igual a toda la humanidad. Se debe de considerar muchos factores como por ejemplo la edad, las cargas familiares, y el tiempo que la persona lleva desempleada. Se debe de tomar en cuenta que esta situación provoca la disminución de ingresos, por lo consiguiente produce cambios en el estilo de vida. Se vivirá con la incertidumbre de cuándo va a terminar toda esta situación, donde por ende se opta en reducir gastos. El desempleo en el Ecuador ha incrementado con el tiempo debido a los diversos factores como son económicos en el escenario de las múltiples crisis, las políticas con los gobiernos de turno y su administración deficiente, sin dejar a un lado los problemas medioambientales como fue el caso de los 2 años por la que fue hace 2 años, pero que fue hace 2 años por la pandemia del coronavirus, que afectó significativamente a los empleos, cuyo impacto fue directamente en la suspensión de las actividades económicas en el país, lo cual ha ocasionado en muchos casos el cierre de negocios, dejando a miles de personas sin empleo en el que sus remuneraciones o liquidaciones no han sido canceladas en su totalidad. Es así como el nivel de la tasa de desempleo incrementa notablemente. Por tanto, los desempleados tardan tiempo en encontrar un nuevo trabajo que satisfaga las necesidades de las familias. El impacto del desempleo generalmente se direcciona a la sociedad y más aún en las personas con recursos económicos limitados, los cuales sienten los efectos de inmediato. En América Latina, Ecuador es uno de los países donde la tasa de desempleo ha alcanzado el 4% en los últimos años.
debido a la inestabilidad de los precios de petróleo y el aumento de la deuda externa enfrentando cambios crecientes. Hay personas que después de haberse quedado sin su trabajo, sin su fuente de dinero, tuvieron la necesidad de salir con un puesto a la esquina, ofreciendo un producto de lo que ellos saben hacer, ya sea un puestito de salchipapas, un puesto de morocho, un puesto de mollejas asadas, pero están saliendo para poder sacar una fuente de dinero para poder así mantener a su familia o para poderse mantener a uno solo, porque si no hay empleo, ¿de dónde vamos a sacar una fuente de dinero? Porque hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar servicios que nos están prestando. Entonces tenemos que saber de dónde sacar nuestros propios ingresos. Existen varios tipos de desempleo que les voy a mencionar en este momento. En el desempleo coyuntural, a lo largo de la historia del crecimiento económico, se observa que su ritmo no es constante, oscilando entre las tasas altas, bajas, positivas o negativas. Los manuales suelen utilizar diferentes terminologías. La más empleada es economía en el ciclo económico. Los ciclos se completan por cuatro fases: crisis, depresión, recuperación y prosperidad, al menos en el caso ecuatoriano, con la concepción keynesiana, que relaciona el nivel de empleo con el nivel de actividad económica. Desempleo estructural. Se debe a desajustes entre la cualificación o la localización de la fuerza de trabajo y la cualificación requerida por el empleador, programas de formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías. Son algunas de las medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo. Desempleo friccional. Es una economía que siempre va a existir cierta tasa de desempleo, aunque la demanda y la oferta laboral sea suficiente para emplear a todos. Se incluye a los trabajadores que por primera vez están en búsqueda de empleo y aquello que está en busca de un mejor puesto de trabajo, o sea, aquella persona que ya haya pasado varios años en una empresa. Desempleo tecnológico. El desarrollo en cuanto a la tecnología es la piedra en el zapato de las economías del desarrollo. El análisis de la influencia de la tecnología sobre el empleo concluye que de manera directa, cuando la productividad crece, frena la concentración de nuevos empleados, pero este problema es invertido por los efectos indirectos de la tecnología, es decir, la estimulación de inversión, reducción de precios y aumento de la demanda. En el desempleo cíclico, esto tiene lugar a cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está atravesando en que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores productivos. Desempleo cubierto ocurre cuando personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. Podemos tener una hoja de vida intachable, pero si no tenemos la suficiente capacidad para afrontar el puesto de trabajo, no vamos a ser nadie. También tenemos varias causas en el desempleo, como son 5 causas: salario mínimo superior al salario del equilibrio, nuevas tecnologías de automatización, crisis económica o financiera, tejido empresarial débil y desastres naturales. Voy a hablar de cada uno sobre los que les mencioné. En el salario mínimo superior al salario de equilibrio. Cuando el salario mínimo es mayor que el salario de equilibrio, se genera un desajuste que causa desempleo. Nuevas tecnologías y automatización. El avance de la tecnología y el desarrollo de la robótica permite sustituir puestos de trabajo por precisas máquinas. Crisis económico-financiera. La crisis económico-financiera provoca multitud de cierres de empresas y disparan las tasas de paro. Tejido empresarial débil. Cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial que sea capaz de observar a la población activa, esto genera un paro. Desastre natural. Desastres naturales como terremotos, pandemias, tsunamis provocan la destrucción de muchas empresas.
no solamente la destrucción, deja de existir la marca de aquella empresa, deja de existir el nombre de aquella empresa. También tenemos consecuencias. En el desempleo conlleva también una disminución de los ingresos y por tanto produce cambios en el estilo de vida. Se produce cambios radicales en la forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esta situación, cuánto tiempo estaré así sin empleo, cuánto tiempo estaré sin trabajar, cuánto tiempo estaré sin tener una fuente de dinero para mi familia. Esto también tiene una gran persecución en el ámbito familiar, intensificando las relaciones existentes con anterioridad. Puede producir gran tensión y desestabilizar las relaciones familiares, perjudicándolas, o por el contrario, la familia puede ser el gran apoyo y encontrar en ella el empuje y ayuda necesaria para buscar un empleo, transmitiéndole confianza y seguridad. La pérdida de empleo también produce una reducción de las relaciones sociales. Inevitablemente se pierde el contacto con aquellas personas que son imprescindibles para poder desarrollar nuestro trabajo, como por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa, estamos bien, pero por no ordenar bien, por no llevar un buen inventario, la empresa cayó. Pero mi jefa se puso otro empleo otra empresita tan chiquita en el cual yo por perder aquel número de aquella persona y no saber por dónde llamar, por dónde contactarle, es donde yo pierdo mi reducción de las relaciones sociales. ¿Cómo también nos afecta el desempleo, no? La forma de reaccionar ante el desempleo dependerá, entre otros factores, de la personalidad de cada uno. Hay quienes con inmediatez empiezan a movilizarse para salir de esta situación, actuando de forma positiva y esperanzada, confiando en sus posibilidades y en otros. Por el contrario, se sienten hundidos y sin fuerzas para iniciar la búsqueda de empleo, pierden la confianza en sí mismos y en sus capacidades. Hay personas que saben sobresalir ante esta situación, hay personas que no las saben sobresalir en esta situación. Las que sí saben, ellas tienen idea de dónde sacar esa fuente de dinero, mientras que otras personas no lo saben. ¿Por qué? Porque solo están en aquella empresa, en aquel trabajo y en aquel puesto y no han salido de aquel puesto. Y también existe una serie de sentimientos, ¿no? Que sería el sentimiento de vergüenza. La persona desempleada suele sentirse avergonzada por esta acción, por el simple hecho de responder una pregunta que sea, por ejemplo, ¿en qué trabajas? ¿Cómo te va en el trabajo? ¿A qué hora sales del trabajo? ¿A qué hora entras del trabajo? ¿Cómo es tu jefa? Les produce un malestar. Este sentimiento surge por el hecho de estar desempleado como por tener que buscar un empleo. La intensidad en que sufre dependerá de diversos factores como la edad o el tiempo que lleve desempleado. La sensación de fracaso. Es frecuente encontrar personas desempleadas con sensación de fracaso por no haber logrado permanecer en ese puesto de trabajo con la sensación de haber fallado. Un ejemplo, yo me quedo sin trabajo, pero yo tengo que sobresalir adelante por mi familia y por mí. Entonces yo me pongo un puesto de comida aquí en la esquina de mi casa. Yo estoy ofreciendo un producto, pero si yo no veo que al vender y al ofrecer mi producto no me va bien, me voy a sentir mal, voy a sentir que también he fracasado ahí, no solo en mi trabajo donde estaba yo, donde me despidieron, sino que en el trabajo, sería en mi trabajo y en mi emprendimiento que yo estoy haciendo no me va bien, entonces me voy a sentir mal, obviamente, porque no estoy vendiendo, no estoy sacando una fuente de dinero. En el sentimiento de culpa también diciendo que es mi culpa, que no hice bien las cosas, que algo me faltó, que porque no hice bien. Entonces, esos son todos los sentimientos comunes que una persona puede tener al quedarse sin trabajo y decir es que no fue mi culpa, pero sí fue mi culpa. Entonces, todo eso es un sentimiento que tenemos actualmente en las personas. El desempleo no afecta por igual a todas las personas. Su afecto no es comparable en una persona joven e independiente que ha perdido su empleo como padre de familia que tiene que hacer frente a los gastos familiares. Si un joven se queda sin trabajo, un joven piensa que como por ser joven va a tener toda una vida
para poder conseguir más trabajo, mientras que una persona ya mayor no tiene esa capacidad de conseguir trabajo. ¿Por qué? Por la edad, obviamente. O sea, esto es por la edad. Entonces, esto ha sido toda mi presentación. Espero hayan comprendido y espero hayan entendido. De mi parte, muchas gracias y gracias por poner atención.